Muy buenos días. Quiero, primero que todo, hacer un statement importante. Siempre está la duda de qué hace un subsecretario de Transporte hablando en cosas de ciudades inteligentes, digitales. Y simplemente decirles de que lo estamos recién conversando, desde nuestro sector de la movilidad, que encontramos que es un problema fundamental en todas las grandes ciudades, creemos que podemos ser un tremendo aporte a ir generando discusión, debate, expertise al respecto de cómo este concepto de ciudad inteligente, de ciudades digitales, puede empezar a realizarse en la práctica y cómo a partir de los datos y de la información que se va generando colaborativamente en la movilidad, también podemos abrir el espacio a muchísimas otras aplicaciones distintas a simplemente la movilidad. Pero me invitaron a hablar de movilidad inteligente, así que voy a hablar de eso ahora. Quiero agradecer la invitación que me hicieran. Creo que es muy importante que empecemos a discutir estas temáticas y que vayamos juntos construyendo algo que nadie ha terminado de construir, y como nadie ha terminado de construirlo, es un proceso que requiere colaboración, experiencias, compartir opiniones y a partir de ahí ir construyendo. La presentación es Movilidad Inteligente, Perspectivas y Desafíos. Y esto se va pasando solo. ¿O tenemos un clic? ¿Puedo seguir rellenando? No, ya partimos, perfecto. Entonces, lo primero que quiero decirles es hablar un poquito del contexto general. Y la primera gran información que tenemos y el gran dato importante es que nuestras ciudades hoy día son más complejas. Vamos con la siguiente. No, si quieren me pasan un clicker y yo lo voy... Bueno, ¿qué datos tenemos para decir que estamos en ciudades más complejas? Primero, el 87% de la población hoy día en Chile ya vive en ciudades. Es decir, tenemos una presión enorme sobre la infraestructura, sobre la vivienda, y eso es algo que más o menos pasa también en todas las otras grandes ciudades, cosa que se ve también reflejada, por ejemplo, en el valor del metro cuadrado y en otros problemas más. Además, tenemos una población en que ya nosotros llegamos al 16.7% de personas mayores de 60 años. Es decir, una nueva realidad, que es esta realidad que vivimos con personas con mayor edad y que van a vivir por más tiempo y que en el tiempo además esperaríamos que esto fuera cada vez mayor, que se suma además a la tasa de natalidad menor, lo cual habla que la composición de edades en las ciudades va a ser distinta. También tenemos este enorme aumento y crecimiento del parque vehicular. 4.600.000 vehículos aproximadamente en el año 2014. Muchas gracias. Y también la aparición, por ejemplo, de un 6.8% anual del aumento del uso de la bicicleta, que se más que duplicado en los últimos 10 años. Entonces tenemos una situación distinta, ciudades más complejas, ciudades con mayor diversidad. Un tema importante, un 124% de aumento de los inmigrantes en Chile del 2000 al 2013. Es decir, también tenemos nuevas culturas que empiezan también a meterse en nuestra sociedad y hacen que las soluciones que antes podían ser más fáciles o más simples, hoy día son más complejas porque tenemos una realidad más compleja. Después tenemos una ciudadanía más educada y empoderada. Esta cifra de los pregrados y posgrados del 83 al 2014 es decidora por sí sola. Pasamos de 172.000 a 1.215.000 matrículas de pregrado. Y eso significa un aumento cercano al 1000%, lo cual no es menor. Y además una ciudadanía que es más educada, más consciente también de sus necesidades, de sus derechos, y también más capaz de organizarse de mejor manera, y eso lo hemos visto en los últimos tiempos con diversas manifestaciones sociales, no solamente en Chile, sino que en el mundo en general, que no solamente son manifestaciones sociales, sino que además generan cambios en la manera de hacer la política pública, en la manera en que las empresas se comportan, y eso es algo que está y llegó para quedarse. Después tenemos evidentemente, y acá ustedes lo podrán
reafirmar una ciudadanía mucho más conectada. Ahí abajo vemos un mapa de las antenas celulares de Santiago, que ayer me preocupé de que pudiésemos verlo, y efectivamente tenemos una cantidad de dispositivos de telefonía celular, de telefonía en general disponible, que no solamente son para captar la información y permitir que nosotros podamos llamar o permitir que podamos mandar un WhatsApp o mandar un correo electrónico. También nosotros esperaríamos que en el futuro fueran herramientas muy poderosas de sensorización de las ciudades, de tal manera de poder entregar data que va a ser muy útil en materias de movilidad y en otras. El crecimiento de acceso a móviles del 2013 al 2014 fue un 41%. Tenemos hoy día cerca de 24 millones de celulares. Esta es una cosa que yo no entiendo mucho, pero somos menos chilenos que los celulares que tenemos. Entonces, algo pasa que más encima queremos tener 2 celulares, o sea, hiperconectados. Y el 77% de las conexiones a Internet hoy día son a través del celular. Entonces, yo diría, si bien en la Subtel siempre me dicen de que estamos acercando al 80%, 75% de conectividad a Internet, yo creo que muy rápidamente vamos a llegar al 100% y eso es algo que está también para quedarse. Además, esta ciudadanía que es más empoderada, que genera también, que está más conectada, está generando ya y haciendo cosas. Es decir, sin ningún tipo de intervención mayor del Estado o de alguna empresa en particular, hoy día tenemos más de 3.000 aplicaciones nuevas creadas en Chile. 3.000. 300% de crecimiento de creación de aplicaciones en Chile en los últimos 2 años. Y 2,5 millones de descargas de las aplicaciones chilenas. Ustedes dirán que esto fue una política de Estado que se generó 10 años atrás y generamos esto, las pinzas. Esto es simplemente la aparición de esta ciudadanía que al aprovechar las oportunidades, al aprovechar la mayor digitalización, la mayor capacidad de Internet, la mayor capacidad en general de tener datos, se ha dedicado a crear y ha pasado esto. Y tenemos que ver entonces lo digital como una oportunidad para mejorar la movilidad. Nosotros primero tenemos que decir que acá lo digital tampoco es que no exista. Efectivamente, nosotros en materia de movilidad en transporte ya tenemos bastantes cosas avanzadas. No suficientes, pero hemos avanzado. Tenemos, no sé si ustedes saben, pero tenemos 2.053 espiras que están midiendo flujos vehiculares en nuestras principales ciudades. En este caso Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Santiago. Tenemos sensores Bluetooth que están funcionando. Entonces ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen prendido su Bluetooth ahora en el celular? Tenemos una muestra más o menos del 10% representativa de lo que ustedes que tienen Bluetooth, que cuando se mueven por la ciudad hay ciertos sensores que permiten captar de dónde a dónde se están moviendo, obviamente sin buscar la identidad de ninguno de ustedes, pero podemos saber la movilidad y los patrones de movilidad en ciertos lugares, en ciertas ciudades. Y eso es algo que hoy día está funcionando y que puede funcionar mucho mejor después. Tenemos 254 cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en distintas ciudades, que efectivamente nos entregan información visual, pero también nos permiten otro tipo de información, por ejemplo, a través de la optimización y sensorización de los semáforos, en el cual nosotros podemos entregar información y también recibir información. En el transporte público, para qué decirlo, esto a veces uno se olvida que lo tiene, pero tener 1.800 buses con GPS entregando información en línea es una cantidad de información impresionante. Y de hecho les voy a mostrar más adelante algunas de las cosas que se han podido hacer a partir de personas que han dicho, oye, ¿y si ocupamos estos datos para algo? Entonces la oportunidad que se genera desde ya es bastante. Pero la inteligencia de las ciudades no se mide en la hiperconexión o el acceso a redes, sino en el uso de las conexiones para crear nuevo conocimiento y lograr un desarrollo social, económico y medioambiental de la ciudad. Es decir, no basta con la tecnología, sino que tenemos que saber utilizarla de la manera adecuada. Esto es un statement de Colombia Digital, que nosotros quisimos ocuparlo porque refleja muy bien lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, ¿cómo empezamos a construir ciudades inteligentes desde la movilidad?
Y aquí lo mismo que dije anteriormente, no es solamente infraestructura tecnológica. O sea, si alguien cree que esto es llegar y poner sensores, no va a ser suficiente. Y no solamente promover aplicaciones. A veces también he escuchado a muchas personas que, bueno, hacemos un desafío, levantamos eso, hacemos aplicaciones, check, nos ganamos el indicador del año, de la innovación o lo que sea. Y no es eso, no solamente eso, es parte de, pero no solamente eso. Nosotros desde la subsecretaría creemos y es nuestra aspiración, que tenemos que construir y articular para desarrollar juntos una mejor movilidad y generar entornos inteligentes. Es decir, a partir de la movilidad que nosotros ayudamos a construir, la sensorización, las plataformas, los sistemas, los ecosistemas, pero también articulamos a otros para hacer esto, somos capaces al final de desarrollar entornos inteligentes, que es capacidad de innovación, de colaboración, ciudadanos inteligentes, un Estado más inteligente también, una academia más inteligente, que al final genera un círculo virtuoso que al final no va a depender de ninguno de nosotros por sí solo, sino de que todo su conjunto en plenitud. Entonces, esta construcción de articulación tiene como tres grandes patas. Uno son los sistemas, y me refiero a sistemas a todo lo que tenga que ver con la capacidad de recibir datos, con la capacidad de, en general, de tener una ciudad digitalizada, con infraestructura, con capacidades para desarrollar esto. Pero también son plataformas. Esa información hay que trabajarla de alguna manera. Y una manera simple es decir, bueno, dejemos que cada uno haga lo que quiera, que guarde lo suyo, y que una empresa diga, oye, yo me voy a quedar con la información, tengo una plataforma especial para mí, o que un sector del Estado diga, yo me quedo con esto, o una universidad se queda con esto. Pero eso no genera en ningún caso la capacidad de tener un protocolo común, una infraestructura común que permita colaborar. Y justamente eso es lo que significa construir plataformas. Y lo otro, lo dije anteriormente, los ecosistemas. Nosotros tenemos que ser capaces de, en cada lugar donde implementemos políticas de movilidad inteligente, de poder generar algún tipo de ecosistema que se genere por parte de la academia, del Estado, de los ciudadanos y evidentemente también de las empresas y los emprendedores. Si logramos armar eso, nosotros vamos a generar un éxito que va a ser mucho más perdurable y sustentable que simplemente haber hecho una política de Estado en los 2 años y medio que nos quedan probablemente de gobierno. Entonces quiero hablarles ahora de algunos proyectos, cosas que hoy día estamos haciendo para mostrarles también de que esto que se dice en teoría, hay mucha más teoría, pero en pos del tiempo prefiero ser lo más sucinto posible. Quisiera mostrarles ciertas cosas que estamos haciendo, que también mi intención sería abrirles el apetito un poco de las cosas que se pueden hacer con las cosas que hoy día existen. Primero, nosotros estamos en la parte de la articulación de ecosistemas, trabajando fuertemente en colaboración con la ciudadanía en su conjunto. Y aquí lo que hemos logrado hacer es esta idea de ver cómo generamos soluciones innovadoras en nuestras ciudades para enfrentar los problemas de movilidad. ¿Cómo se está haciendo esto? Primero, estamos a lo largo de Chile haciendo varios espacios de creación a partir de desafíos en movilidad, como fue lo que pasó en la Hackathon, el MueveTT, que se llama, en Concepción, que este año va a ser la segunda vez. Y no solamente eso, sino que además hemos generado laboratorios urbanos en Concepción. Hoy día tenemos acuerdos con la Municipalidad de San Pedro, con la Municipalidad de Concepción, San Pedro de la Paz, para poder tener espacios para innovar, para crear. Porque hoy día si ustedes quisieran probar un paradero inteligente, seguramente me dirían dónde lo pongo y llegaría alguien a pedirle una autorización, no sabríamos cómo hacerlo porque no tenemos la legislación adecuada para eso, qué sé yo, pero es distinto cuando uno tiene ya avanzado el terreno y un alcalde está disponible para ocupar un espacio para hacer innovación, para generar emprendimiento y para generar sobre todo la capacidad de ir generando cosas con valor agregado que antes no existían. Entonces hemos trabajado con MILLATAM en varias regiones, con la Intendencia de Concepción, bueno, con muchos otros organismos también que han participado, como Corfo, el Ministerio de Economía y otros más. Y además estamos haciendo una comunidad de emprendedores en movilidad, que es algo bastante sencillo, porque básicamente es decirle a todas las personas que están haciendo cosas en movilidad, emprendimientos e innovación en movilidad, que nos juntemos. Y cuando nos juntamos, nosotros simplemente decimos compartamos las experiencias. Y a partir de eso se han ido apoyando también muchos emprendedores que están recién partiendo, otros que ya llevan un tiempo, para ver cuáles son las experiencias
que han sido éxitos y cuáles han sido también fallas que pueden permitir avanzar mejor. Todas estas cosas son cosas que hoy día se están realizando y que creemos que ya están dando frutos y van a seguir dándolas en el futuro. ¿Allá? Yo creo que me quedé... Estoy un poco sin voz también, pero les voy a explicar después por qué. Otra cosa que estamos haciendo. Para la Copa América nos pusimos un desafío que era que todas las ciudades sedes de Copa América tuviesen algún sistema de planificación de viaje. Y ustedes dirán, bueno, eso es relativamente simple. Sí, si tuviéramos información GPS en línea como tenemos en Santiago, sí, quizás sería más fácil. Pero igual sigue siendo un trabajo enorme. Tuvimos que ir construyendo por cada uno de los lugares incluso donde la regulación es muy básica del transporte público, como por ejemplo Coquimbo La Serena, ir construyendo dónde estaban todos los paraderos, generar todo esto en un lenguaje que se pudiese utilizar, tener las alianzas con Movit y con Google para poder armar esto, y finalmente logramos tener estos planificadores disponibles. Evidentemente no son tan precisos como podría ser el Movit acá en Santiago, que funciona mucho más en línea, pero permiten planificar viajes, saber cómo llegar, saber los tiempos esperados y también la frecuencia en que pasan cada uno de los buses, al menos en La Esperanza. Y eso es una cosa que no solamente quedó para la Copa América, sino que además, que por suerte ganamos además, pero que además de eso quedó para siempre. Y hoy día siguen estando esos planificadores. Y a medida que vayamos avanzando en la tecnología, estos planificadores van a ser mucho más fáciles de implementar y de utilizar. También hicimos esta colaboración que tiene que ver también con la sensorización celular y con el Bluetooth, con Entel, Bridgeview y Ericsson, en el cual hemos podido hacer ciertos análisis. Evidentemente que estos no son los análisis finales ni que permiten hacer la política pública, pero sí ir probando maneras de obtener información de movilidad de manera diferente. Y pudimos hacer, por ejemplo, acá una estimación de la cantidad de personas que se mueven por metro versus las personas que viajaron en automóvil o bus desde ciertos lugares en Santiago, desde Los Héroes a Toda Lava. Evidentemente que esto es perfectible, pero también nos permite ir teniendo información día a día y en línea. Nosotros, no sé si ustedes saben, pero nosotros hacemos una encuesta de origen-destino cada 10 años en todas las ciudades. La encuesta de origen-destino nos permite saber cuál es la partición modal y cuántas personas se mueven en cada uno de los modos y nos permite hacer la política pública de transporte para adelante. Y yo desde que conocí el concepto de ciudad inteligente y otros, me doy cuenta de que eso no es muy de la mano con lo que debiese pasar. Porque el día de mañana, y quizás hoy día, tenemos mucha información todos los días para poder saber cuántas personas hoy día se están moviendo en bicicleta para ir del sector oriente hacia el centro de Santiago. Y eso debiésemos poder tenerlo. Yo debiese poder tenerlo en mi celular, sacarlo acá y poder decirles ahora cuál es la partición modal del momento en la ciudad de Santiago, o de Concepción, o de Valparaíso, o probablemente de otra ciudad del mundo. Y creo que para allá tenemos que ir, pero eso obviamente requiere ir probando, ir avanzando hacia poder tener esa sensorización y sensibilización inmediata y en línea. Estamos colaborando con la academia, hemos trabajado con la Universidad de Santa María, con la Andrés Bello, con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, del Biobío, en varias colaboraciones, y quiero yo mostrar acá una en particular, solamente no es diciendo que las otras sean menos importantes, pero esta es muy gráfica de las cosas que se pueden hacer con los datos. Hay un video que no sé cómo lo vamos a poner, pero acá. Este video acá muestra dónde se van subiendo las personas y bajando las personas en un momento durante el día en el sistema de transporte público de Santiago. ¿Cómo se hace? A través de las VIP, que uno marca y uno puede saber dónde se subieron y bajaron, pero además con estimaciones de dónde están bajando las personas de acuerdo al patrón de viajes diario. Y nos permite, por ejemplo, mirar que hay ciertos lugares, como es el eje de la Media Providencia, el centro de Santiago y también la parte más hacia el oriente, que son los puntos de destino y de origen de viaje en ciertos periodos del tiempo, los núcleos de actividades. Y esto se logró construir a partir de los datos que hoy día tenemos en el sistema de transporte público metropolitano, que están por lo demás disponibles para todos y todas los que quisieran ocuparlos.
y efectivamente nos permite ver cosas como esta y muchas más cosas, porque en el fondo esto es como un tentempié de lo que podría ser realmente el trabajo que se puede hacer con la enorme cantidad de información que hoy día tenemos en nuestros sistemas de transporte. Además de eso, una parte que es importante, nosotros tenemos que avanzar en estudiar ciertas cosas que son necesarias para poder avanzar hacia estandarizar esto. Porque el día de mañana, si cada uno decide hacer las cosas por su cuenta, sin estándar y sin protocolo, vamos a tener problemas muy grandes para colaborar. Esto, quizá, la idea, como se acuerdan de Apple y Microsoft, que en algún momento eran completamente incompatibles y uno no podía tener yo recuerdo que antes había unos disquetes Mac que no cabían en la disquetera del PC, y era imposible tener una compatibilidad. Con el tiempo se fueron compatibilizando y se dieron cuenta que era importante tener cosas comunes, y seguramente les costó mucho dinero hacer eso, pero nosotros ojalá partamos antes y no lleguemos a ese problema. Entonces, en materia de estudios, hay como tres grandes patas de esto, y yo creo que la primera es la infraestructura de captura de datos, todo lo que tenga que ver con la sensorización, con los sistemas. Lo segundo es cómo gestionamos la información, desde nuestra perspectiva, cómo logramos desde la gestión del transporte público, la fiscalización de transporte, la gestión de tránsito, la gestión de otros modos de transporte, hacer una gestión integrada de movilidad, hablando de la ciudad inteligente en transporte. Y a partir de eso y de la cantidad de datos que vamos a poder ser capaces de generar en eso, ¿cuál va a ser la plataforma de servicios a usuarios y las plataformas de datos abiertos para poder generar servicios y aplicaciones? En estas tres líneas nosotros queremos avanzar para ir generando análisis de las cosas que se debiesen hacer y cómo debiesen hacerse. En el tema de arquitectura de sistemas de recolección de datos, lo que estamos tratando de hacer es la arquitectura ITS. Cómo garantizar interoperabilidad con estándares comunes para las distintas infraestructuras de sensorización. Y hay un ejemplo bien concreto. Nosotros tenemos hoy día cámaras en la ciudad de la UOCT, de Seguridad Ciudadana, de los municipios y muchas más. Y les aseguro que si usted quiere pedirle un video a Carabineros para poder ocuparlo para alguna cosa de movilidad, no solamente van a dar problemas de protocolo y un montón de cosas más, sino que además es bien probable que la tecnología que use Carabineros sea incompatible con la tecnología con que trabaja la UOCT. Y que la UOCT tenga una distinta que cada municipio, es más, que cada municipio tenga una tecnología diferente. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar hoy día ya a dejar ciertos protocolos para que, bueno, si alguien quiere hacerlo distinto, que lo haga, pero todos los demás vamos a estar en esto. Otro estudio, estudio Smart Mobility, cómo desarrollamos plataformas. Y acá hay varias ideas, pero yo siempre me he imaginado esta idea de una gran nube en la cual todos nosotros tenemos acceso a la información ahí existente, información que está siendo alimentada permanentemente, no solamente por el gobierno con sus datos de la UOCT, con los datos de la movilidad, los GPS de los buses, sino que con la información que entregan los usuarios, con la información que entregan otras aplicaciones como podría ser Waze, Movit y otras más que permitan colaboración y datos en línea, y que esa información estuviera disponible para todos y que los académicos y emprendedores sacaran información, hicieran colaboración y volvieran a nutrir esta gran base de datos. Esto que parece como un sueño utópico sigue siendo utópico porque hoy día en el mundo no existe. Y tenemos que ser capaces de cómo nosotros en Chile somos capaces de generar una plataforma que sea con un protocolo común y a partir de ahí empezar a construir soluciones distintas y distintivas también. Yo creo que eso es posible de hacer, pero déjenme decirles que estuve con la gente de Ericsson y con la UOCT de Estocolmo, que ahí Ericsson son los más avanzados en esto, que siempre lo promueven, y Suecia es también un país símbolo del desarrollo y el crecimiento, y les pregunté, bueno, ¿no han hecho esta nube acá con la UOCT de Estocolmo? No, ha sido muy complicado, no lo han hecho. Entonces, esto es algo nuevo y estamos nosotros estudiándolo para ver cómo lo vamos a hacer.
No es algo que pueda estar prontamente, pero sí podemos empezar a hacer cosas desde ya. Y después, para terminar, decirles cómo más o menos se vería una movilidad inteligente en el futuro. Y está ahí arriba, esta nube de Big Data, en que todos vamos a poder tener acceso de manera libre y acceder también a dar nuestra información. Vamos a tener una ciudad cada vez más conectada, más interrelacionada, en que los usuarios, los modos de transporte, la infraestructura de la ciudad también va a ser una manera de respirar o de entender cómo nos estamos moviendo, pero que sobre todo va a requerir la colaboración de todos. Y aquí déjenme terminar con esta frase que, si no la saqué de otro lado, sino que esta la dijimos nosotros, pero avanzar conjuntamente permitirá generar las condiciones para contar con ciudades más habitables y fraternas, donde cada uno de los que formamos parte de ellas somos corresponsables de la construcción de una mejor movilidad. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy día, lo que estamos conversando aquí, justamente tiene como fin que sean ustedes también corresponsables del desarrollo que estamos haciendo. Nosotros somos una pequeña parte de un montón de problemas que enfrentan las ciudades, que es el problema de movilidad. Nosotros también somos conscientes de que no vamos a ser nosotros los que vamos a dar las soluciones de los problemas de movilidad del futuro. Vamos a ayudar a eso. Pero dependemos de ustedes, dependemos de su capacidad de emprender, de su capacidad de adaptarse, de su capacidad también de ser generosos en cuanto a compartir información que muchas veces uno dice, ¿por qué tengo que compartirla? Y finalmente, esta idea de co-construcción. Como se está construyendo, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero sí sabemos que vamos a llegar a algo parecido a ese monito que les mostré recién. Y la invitación hoy día es que nos hagamos responsables y que hoy día empecemos, o que sigamos más bien, trabajando juntos para lograr construir ciudades mejores y por ende también países mejores. Muchas gracias.